Bueno, ¿Seguimos? vamos a empezar. Estoy con mi compañera de clases. Mi buena compañera de clases. Excelente compañera de clases, de hecho. No. Eso Y- sí. De nada, perdón. Dice así que vamos en la progresión de shock. Los signos y síntomas de shock pueden hacerse evidentes a medida que el paciente progresa a través de ellos. La etapa temprana del shock, mientras el cuerpo todavía puede compensar la pérdida de sangre, se llama choque compensado. Ya lo he hablado, que son tres etapas, que es el shock compensatorio, descompensatorio y reversible. Compensatorio, cuando el cuerpo todavía está luchando contra lo que sea que está pasando en el cuerpo. Sí. El segundo, ya los signos caen, y nos decía un amigo que cuando hay choque irreversible, cuando el choque es descompensatorio, en cualquier momento puede caer el irreversible. O sea, en cualquier momento puede ser que caíste hace un minuto en shock descompensatorio y ¡pum! De una vez caes en choque ya irreversible y ya, eso ya llega a la muerte. Entonces dice así, que el choque descompensado es la etapa tardía, cuando la presión arterial está cayendo y el estado mental está decayendo. Se llama shock descompensado cuando shock descompensado es la etapa tardía, cuando la presión arterial está cayendo y el estado mental está decayendo. No, aquí está al revés. Entonces dice así, la etapa temprana de shock, mientras el cuerpo todavía puede compensar la pérdida de sangre, se llama shock compensatorio. Cuando la etapa tardía, cuando la presión arterial está cayendo y el estado mental está decayendo, se llama shock descompensatorio. Cuando el shock progresa demasiado, se vuelve irreversible. Sin embargo, no hay forma de saber cuándo un paciente ha llegado a ese punto. Por lo tanto, es importante reconocer y tratar el choque en su etapa más temprana, antes de que el paciente haya desarrollado el shock irreversible. Una condición definida por la incapacidad de lograr con éxito la reanimación, independientemente de los métodos empleados. Entonces aquí vienen los síntomas del shock compensatorio. Dice que empieza la agitación, ansiedad, inquietud, sensación de fatalidad inminente, o sea, me voy a morir. Ajá. Débil, la pulsación puede ser débil y rápida o filiforme. Piel húmeda y pegajosa, como cuando uno suda en exceso. Sí, la piel húmeda y pegajosa, eso es por el sudor. Palidez, cianosis sobre los labios. Respiración superficial y rápida, náuseas o vómitos, relleno capilar más de 2 segundos en bebés y niños, 2 segundos en bebés y niños, sed marcada, estrechamiento de la presión del pulso. El shock descompensatorio la presión arterial es descendente, la presión sistólica es de 90 mililitros de mercurio, es mmHg, milímetros de mercurio, o menos en un adulto, la presión sistólica. La disminución del estado mental, alteración del nivel de conciencia, respiración dificultosa o irregular, piel cenicienta, moteada o cianótica, pulsos periféricos filiformes o ausentes, ojos apagados y pupilas dilatadas, baja producción de orina. Wow. Palabras de sabiduría, aunque... ¿Por qué tú tienes bajo de Sí, de líquidos. Pues, O bueno, pues, ¿por qué? Porque tú estás en como fight or flight. Así, en el de lucha Entonces y huida. tú no estás haciendo orín porque estás... Eso es algo secundario. Exacto. Eso es algo secundario en el cuerpo. Aunque la palidez de la piel puede sugerir una disminución del flujo sanguíneo, Estás puede ser. tratando de no morir. Ajá.
Aunque la palidez de la piel puede sugerir una disminución en el flujo sanguíneo, puede ser difícil de detectar en personas de piel oscura. Para estos pacientes puede obtener más información examinando el llenado capilar y las membranas mucosas dentro del párpado inferior interno, evaluando el color de la piel. Recuerda que la presión arterial puede ser el último factor medible en cambiar el shock. Como hemos visto, el cuerpo tiene varios mecanismos automáticos para compensar la pérdida inicial de sangre y ayudar a la presión arterial. Por lo tanto, cuando detecte una disminución de la presión arterial, el shock está bien desarrollado. Por lo tanto, cuando detecte una disminución en presión arterial, cuando detecte una disminución en la presión arterial, el shock está bien desarrollado. Uy, esa partecita sí la voy a señalar. ¿Y en inglés cómo es? Thus, by the time you detect a decrease in blood pressure, shock is well developed. Ah, ok. ¿Tú entiendes? Sí, claro. Es que lo leí primero en español. Ok. Esto es particularmente cierto en bebés y niños que pueden mantener su presión arterial hasta que hayan sufrido una pérdida de sangre equivalente a más de la mitad de su volumen sanguíneo. Ah, ¿verdad? Para cuando la presión arterial en bebés y niños ha decaído, están en shock. Uy, o sea que para detectar eso en un niño va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, para tu recuerdas, para tu examen, ¿quién es más difícil para detectar el shock? Entonces, Niños y bebés es la Ajá. respuesta. ¿Verdad, no? Niños y bebés. ¿Y por qué? Dime por qué. Porque en el shock, cuando entra el shock, ellos pueden perder sangre y van a seguir sintiéndose las pulsaciones y todo. Ajá. Sin problema. Sin problema hasta ya una etapa tardía, o sea, me imagino ya hasta que llegue la muerte. O ya el shock sea Sí. súper descompensatorio, ya está irreversible, o sea, uno no se va a dar cuenta. Sí. Ellos mantienen como Las pulsaciones. todo los funciones más largas, pero entonces descompense más rápido. ¿Sí o no? ¿Tú estás en acuerdo? Sí. Esto es particularmente cierto en bebés y niños que pueden mantener su presión arterial hasta que hayan sufrido una pérdida de sangre equivalente a más de la mitad de su volumen sanguíneo. ¿Y para adultos es diferente? Sí, para adultos es diferente. ¿Cuánto podemos perder hasta tenemos problemas? Bueno, no lo he leído. Buena pregunta, pero no lo he leído, pero sí sé que sí, esperar si lo dice. Creo que es como hasta la tercera parte de la sangre. Pues sí, yo voy a Ya es irreversible. adivinar, yo voy a decir eso. Sí, creo que es hasta la tercera parte. Las 3/4 partes. ¿Tres cuartas? Sí, porque es de 4, 3. No es 4, 3, 4, 3. Yo estaba pensando como se queda 2 de 3. Vamos a mirar si lo dice. ¿Sí me entiendes? Si Ujú. tu parte es No, porque porque aquí el bebé es la mitad de la sangre. No, yo estoy pensando que el tercer, como el third. La tercera parte. Sí, si tú divides el sangre en 3 y tú lo quitas solo un de 1, eso es lo que yo estaba pensando. Entonces es una parte. Una parte de 3. Un cuarto. No. Sí, porque si tengo 4 y quito 1. Estoy diciendo que si tú divides en 3, Sí. uno. Entonces Dos, me quedan tres. 2. Entonces 2 tercios. 2 tercios. Eso. 2 thirds. 2 thirds. Y yo estoy diciendo que un third. Si tenemos un third por acá, para que Todavía puede sobrevivir porque está en el choque compensatorio. pues para comparar con los niños y pueden sobrevivir por- con la mitad. Es por esa razón que cuando tú donas sangre, ¿cuánto donas? 1 litro, ¿cierto? Pienso que sí, tienes razón. Ajá. Y el adulto tiene 6 litros de sangre. ¿Sí? Ajá. 6. 6. Entonces, por eso cuando tú
cuando tú donas sangre, Ajá. a ti te dicen no vaya, no que es, no, no haga actividad física después de esto. ¿Y sabes por qué, no? Pues yo imagino Porque hay como- menos volumen de sangre en los vasos sanguíneos. Y si tú aumentas la presión arterial, va a ser menos lo que va a bombear el corazón, porque ha perdido 1 litro de sangre. también es difícil ¿cómo se dice? Yo voy a donar como 2 litros a ver si va. Si puedes llegar suficiente oxígeno a todo. El A tiempo. todo el cuerpo, claro. Sí. Porque si tú haces actividad física, Pues vas a tener menos sangre para distribuir oxígeno Eso en los tissues eso es lo del que cuerpo. yo pensé. Ajá. Pero tú puedes sufrir de, sí, muy más duro para tu cuerpo, ¿no? Ajá. Sí. Pues estamos adivinando, pero bueno, Vamos a mirar aquí dice para mensaje. que conectamos. No recuerdo, sí, no recuerdo específicamente. Esto es particularmente siente bebé, bueno ya lo leí, que sufrió una pérdida de sangre equivalente a más de la mitad de su volumen sanguíneo. Para cuando la presión arterial ha bajado en bebés y niños que están en shock, están cerca de la muerte. Debes esperar shock en muchas situaciones de emergencias médicas. Por ejemplo, se esperaría que se acompañe el shock a una hemorragia masiva y extensa o externa o interna. También debe esperar shock si un paciente tiene alguna de las siguientes condiciones: múltiples fracturas graves, lesión abdominal o torácica, lesión de la columna vertebral, severa infección, importante ataque al corazón y anafilaxia. O sea, hay 6. ¿Cuáles son? Múltiples fracturas graves, o sea, tiene que sospechar de que el paciente va a entrar en shock. Sí, tiene fracturas múltiples, claro, porque cuando hay fracturas múltiples puedes lesionar algún vaso sanguíneo interno o puedes atravesar, por ejemplo, un hueso, los músculos y la piel, cuando hay una fractura expuesta, por ejemplo. Una lesión abdominal o torácica, por ejemplo, nuevamente voy con el tema de las motos. Pero es cierto, Sí. ¿sí? Es por eso la gente siempre dice que, ay, motos, ay, no. Sí, Porque eso siempre resulta en cosas graves. Lesión de la columna vertebral. Ya tocamos ese tema ayer cuando estábamos hablando del choque neurogénico. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del shock neurogénico? Sí, Que en cualquier parte de la columna donde se sufra una lesión. sí. ¿Y cómo se llama ese? Shock neurogénico. No. ¿Cómo se dice ese? Pues, ¿cómo dice ese disease? Esa cosa que ¿Enfermedad? esa La enfermedad de los bebés. los Y bebés. nacen Eso así. es espina pico. Padre. No. Papi, tú estás ya. Ay, Yo sé que se divide en 2. Bilateral no. Bifurca. tiene un D. Porque ya estás muy cerca. No, no me acuerdo. Estás muy cerca. Sin nombre en latín. Su nombre en latín. Bifurca, bilateral. Pero casi tú lo tienes. Porque es con F. Es con F, me acuerdo, sí, bífida. Muy bien. Bífida. Good job. Gracias, mami. A ver, entonces, ¿cómo es? De columna bífida, No. spinal cord, espina vertebral bífida, Espina bífida. espina bífida. Ok. Lesión en la columna vertebral, una infección, una severa infección, Okay. ya porque te haya picado una serpiente o algo.
Importante, un ataque al corazón, obviamente, y la anafilaxia. Palabras de sabiduría: tomar y grabar con frecuencia los signos vitales y observando la perfusión, los indicadores como el estado de la piel, el estado mental le darán una idea de la progresión del shock. Monitoreo de signos vitales cada 5 minutos puede relevar un patrón que le alertará sobre la presencia de una evolución en shock. Eso en caso de sospecha. Agilizar el transporte y comenzar los tratamientos de choque inmediatamente. Ok, viene una cosa que me gusta, que es el Patient Assessment. Now, if you want to use el lapicito, ¿te puedes? ¿Sí? ¿Para qué? You can do highlight. Ah, ok, genial. Gracias, mamá. Por eso es que tengo a mi acompañante de estudio. Bueno, entonces, evaluación del paciente para shock, evaluación de la escena. Al acercarse al lugar de los hechos, este alerta a posibles riesgos de su seguridad, si se trata de un traumatismo o se sospecha sangrado, póngase como mínimo guantes y protección ocular. Obviamente, porque si es un paciente que está sangrando, pues lo que tú menos quieres es contaminarte de alguna enfermedad que tenga el paciente. Así esté bien el paciente y no tenga nada, son las precauciones estándar. Inteligencia callejera: poner varios pares de guantes, tu bolsillo para poner varios pares de guantes. Ay, mira, ya se llevó el pan por fin. Puse un pan y hasta ahorita se lo va a tragar. Se lo va a tragar solo. Ay, no lo va a compartir. Se lo quitó. So nice. No, se lo dio. That's probably because it's the ¿La baby. pareja? It's the baby. Tal vez. Lo regurgitó, no se lo pudo pasar. Aw, De nada. De pronto es el bebé, sí. I think so. Ok. O se come la mitad. No hay más pan. En caso de incidente, poner varios pares de guantes en tu bolsillo para facilitar acceso en caso de que sus guantes se rompan o haya varios pacientes con sangrado. Ok, qué interesante. Tener varios pares de guantes a la mano. Do you have to sanitize your hands in some way? Antes sí, ¿tú cuánto te No, pero pero entre pacientes, ¿no? entre pacientes sí, sí, yo me acuerdo que eso nos lo decía un How do you do teniente. that when you're on the field? Tú puedes, ¿cómo se llama? El hand sanitizer. ¿Y tú cómo llevas eso? En la maleta de los primeros 5 minutos. Oh, really? En el backpack de los 5 minutos. First 5 minutes in back. Creo que así es que se llama. Y ahí tú puedes, y cada vez que pasas de paciente, tú tienes que... Use a wipe or o is it wipes, pero para que te limpies las manos, te pongas los guantes y continúes con el siguiente paciente. okay. Pero la regla es que cuando hay más de un paciente, tú tienes que llamar ayuda adicional. Claro. Entonces, porque 2 proveedores de IMS pueden atender a un paciente. Pero cuando es por ejemplo, un choque múltiple y hay más de 2 pacientes, tú tienes que llamar recursos adicionales. En este caso, ¿qué es? Otra ambulancia para que llegue a asistirles. Porque incluso tú solamente puedes llevar en la ambulancia un solo paciente. Así tú puedes llevar otro, pero tu atención solamente va a estar para un paciente. Entonces por eso en la ambulancia solamente puedes cargar un paciente. Okay. En caso de incidentes violentos como agresiones o heridas de bala, asegúrese de que la policía esté presente. En ocasiones podría ser necesario permanecer a varias cuadras de distancia hasta que las fuerzas del orden hayan asegurado la zona. Cuando vea al paciente por primera vez, observe la escena y al paciente en busca de pistas para determinar la naturaleza de la enfermedad o mecanismo de lesiones, el MOI o NOI, que es Mechanism of Injury or Nature of Illness. Nature. Nature of Illness. Okay.
Esto podría ayudarte a anticipar el potencial desarrollo del choque. Evaluación primaria. La evaluación primaria para un paciente con sospecha de choque debe incluir un examen rápido para buscar evidencia de sangrado grave o exsangue. ¿El qué? No sé, dice así, exsangue. No sé. Pero léeme otra vez. Espérame porque dice así. Evaluación primaria para un paciente con sospecha de shock debe incluir un examen rápido para buscar evidencia de sangrado grave o exsangue. Dice ahí, no sé, ¿Exsangue? exsangue, venga que dice en inglés. Exsanguinating hemorrhage. Aquí mira. Exsanguinating hemorrhage. Exsanguinating hemorrhage. Mira, evidence of severe of exsanguinating hemorrhage. It's bleeding. They're just being extra about it. That's the- Maybe highlight it just in case and Google it. But just wow, I haven't heard that before. Es una palabra muy muy especial. The bleeding imagen, right? Is that correct? Bleeding? Sí, es bleeding, para mí es bleeding. But maybe look it up. A ver. But hemorrhage is the same thing. Sí, Exsanguinate. So bleeding on the outside, maybe? ¿Sí o no, amor? seguramente. Exsanguination. Because you can't always tell if someone has internal bleeding. ¿Cómo hago para mover esto? You grab it by the handle. Ah, ok. Exsanguinating. Desangramiento. Exsanguinating. Exsanguinating. No, no, pero el definition. Desangramiento. ¿Cómo hago para la definición? Just copy paste it in Google and it will give you the definition. ¿Qué pasa? Pues para mí desangramiento es que está sangrando en exceso. Okay, amor. Ok, Pero desangramiento. mejor que no adivinamos. Ok. Not there, baby. Just Google it. Primero. Ok. Dice que exsanguinating dice que es una hemorragia exsanguinante. Se refiere a una cantidad catastrófica de pérdida de sangre que, si no se controla, puede conducir a la muerte. A menudo es el resultado de traumatismos graves o de lesiones que dañan los vasos sanguíneos mayores, lo que lleva a una caída significativa en el volumen sanguíneo y una rápida disminución de las funciones vitales. Okay. Entonces, en la evaluación primaria de un paciente con sospecha de shock debe incluir un examen rápido para buscar evidencia de sangrado grave o hemorragia o una hemorragia fuerte, para determinar el nivel de conciencia, identificar y manejar preocupaciones que pongan en peligro la vida a medida que se detecten y determine la prioridad del paciente y el transporte.
Un paciente con una hemorragia masiva puede requerir un torniquete o empaquetamiento de heridas espere. Un paciente puede requerir un torniquete o un empaquetamiento de heridas antes que se revisen las vías respiratorias. Si el paciente presenta una hemorragia externa que pone en peligro su vida, debe tratarse primero, incluso antes que las vías respiratorias y la respiración. Sí, porque si yo me pongo a revisar primero la respiración del paciente y no el sangrado, se me muere, le da shock, chao. Eso tiene mucho sentido. Pues sí, por eso es que cuando tú haces el patient assessment, tú verificas el ABC, y si es por sangrado, entonces tú haces CAB. Controla rápidamente, entonces se pueden evaluar y tratar los ABC. Tratar un paciente de shock proporciona un alto flujo sanguíneo para ayudar en la perfusión los tejidos dañados. Si el paciente sufrió una hemorragia, satura los glóbulos rojos, los que quedan, para ayudar a prevenir la hipoxia. Ya saben que la hipoxia, ¿qué pasa? Eso que estoy haciendo con lapicito. Hipoxia es una concentración deficiente de oxígeno en los tejidos. ¿En los tejidos? Ajá. Los tejidos, por ejemplo en la piel o en los órganos, en los tejidos. Pues cuando habla de tejidos se habla como en la piel. Poca concentración deficiente de oxígeno en los tejidos. Una es la hipoxia y la otra es la hipoxemia, que son cosas diferentes. ¿Cómo son diferentes? Sí, eso yo lo he conectado. Hipoxia y hipoxemia. Ajá. Igual, ¿no? No, suenan igual pero son diferentes. Ponle acá. ¿Cuál es la... Those little birds are so cute when they dive. They're fishing. You see them? No, mamita, ¿dónde están? Ah, ya, sí. They're diving. Mira, la hipoxia y la hipoxemia son términos relacionados con la falta de oxígeno, pero se refieren a diferentes aspectos. Mira esto. La hipoxia se refiere a una deficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos del cuerpo, o sea, la piel, por ejemplo. Mientras que la hipoxemia se refiere específicamente a una baja concentración de oxígeno en la sangre. La hipoxemia hace referencia a que en la sangre hay poco oxígeno, mientras que la hipoxia es a los tejidos. Esos detalles Importan. Ajá. Si el paciente presenta signos de hipoperfusión, tratar agresivamente y proporcionar transporte rápido al hospital. Solicitar soporte vital del ELS, que es Advanced Life Support, según sea necesario para ayudar con las medidas más agresivas para el manejo del shock. No retrase el traslado del paciente con traumatismo grave para completar tratamientos que son vitales para el cuerpo, como entablillar fracturas de extremidades. En su lugar, complete este tipo de tratamientos en camino al hospital. Cuando inspeccione visualmente a su paciente por primera vez, forme rápidamente una idea inicial de la impresión general. Esto ayudará a desarrollar un sentido temprano de urgencia para la detención de un paciente que parezca enfermo. Una vez que esté cerca del paciente, determine la necesidad de estabilizar la espina media, la espina, y evalúe el nivel de conciencia del paciente utilizando la escala de AFPU. Un paciente que tiene un nivel de conciencia alterado o LOC puede necesitar emergencia de las vías respiratorias. Si el paciente está despierto y alerta, determine la queja principal. A continuación, evalúe rápidamente las vías respiratorias para asegurar que
otro lo está accediendo. Este alerta ante los sonidos de las vías respiratorias como borboteo, succión de las vías respiratorias o estridor, indicando obstrucción en las vías parcial en las vías respiratorias. Considere un complemento como un MOI, como un oropharyngeal device, es un OPA, oropharyngeal device, oropharyngeal, es el OPA, oropharyngeal, OPE. no, es OPA, oropharyngeal, ¿Aparatos? no, airway, oropharyngeal airway, y el NPA, que es nasopharyngeal airway. Ok. Faringeal de un paciente con un loca alterado. Evalúa rápidamente la respiración del paciente. Observa al paciente para detectar signos de uso de músculos accesorios como los músculos del cuello, la retracción de los músculos intercostales o uso normal de los músculos abdominales. Un aumento de la frecuencia respiratoria suele ser un síntoma temprano de una firma inminente de shock y puede ser pasado por alto incluso por proveedores experimentados. Administrar un alto flujo de oxígeno o, si es necesario, ayudar a respirar con un dispositivo de bolsa de mascarilla o BBM. ¿Y sabías que el oxígeno es uno de los medicamentos más usados en las emergencias médicas? La evaluación del estado circulatorio del paciente puede revelar pistas importantes sobre la presencia de shock. La evaluación del estado... no. ¿Ese oxígeno ayuda para shock? Sí, pero pues por eso dice que tienes que proporcionarlo con BBM, o bueno, depende cómo esté el paciente también, porque depende del log, de su level of consciousness. Ok, la evaluación del estado circulatorio, no, evaluar rápidamente la respiración del paciente, observa al paciente para detectar signos de uso, ya lo leí, la evaluación del estado circulatorio del paciente puede revelar pistas importantes sobre la presencia de shock. Verifique la presencia de pulsaciones distales. Evaluar para las pulsaciones centrales. Haga una determinación rápida si las pulsaciones son rápidas, lentas, débiles, fuertes o totalmente ausentes. Unas pulsaciones rápidas sugieren shock compensado. En shock, la piel puede estar fría, húmeda o cenicienta. Si el paciente no tiene pulsaciones y no está respirando, comience inmediatamente RCP o CPR. Evalúe a identificar cualquier sangrado potencialmente mortal. En pacientes con traumatismos, si se descubre una hemorragia grave, trátela de inmediato. También debe evaluar rápidamente la temperatura y el estado de color de la piel y verificar si hay llenado capilar a tiempo. Entonces voy a señalar este pedazo que es una determinación rápida de las pulsaciones desde acá. Circulatorio. Check the patient of the distal pulse. If you cannot find distal pulse, assess for the central pulse. Make a rapid determination if the pulse is fast or slow, desde acá. Another absent. A rapid pulse suggests compensate shock. In shock, the skin may be cool, clammy, or ashen. Cool. What? It can be cool, clammy. 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 ¿Qué significa clammy? Pálida. Like como cold and sweaty. Cold and sweaty. Clammy es como que si tú usas el Google, tal vez tú necesitas saber eso. Oh, eso ya lo había visto, pero pues que aquí como está en español, pues está... ¿Tú tienes no, traducción? es que estoy buscando para señalar en qué es lo que quiero señalar, en resaltar. The patient has no pulse, can no breathe para lo que quiero resaltar, para ponerle color, para resaltarlo. ¿Tiene sentido, amor? ¿Ese clammy? Sí, déjame que lo...
Dice que Creo totalmente que es importante en inglés. Para compensado desglosar. choque, la piel puede ser fría, húmeda o cenicienta, húmeda, clammy. Como like sweaty, Ujú. like a little bit damp, pero cold at the same time. Cold. Palabras de sabiduría. Si el shock, el estado mental del paciente está empezando a deteriorarse, el cerebro ya no recibe un flujo sanguíneo adecuado y el paciente está progresando de compensado a shock descompensatorio. Una vez que haya evaluado la perfusión, determine si el paciente debe ser tratado con alta prioridad, si el ILS es necesario, y el destino del transporte, la toma de historia. Después de que hayan gestionado las amenazas de vida durante la evaluación primaria, determinar la queja principal, obtenga un historial médico y esté alerta de los signos y síntomas específicos de la lesión, así como cualquier negativo pertinente, como pérdida de sensibilidad. Obtenga rápidamente una historial que es el sample del paciente. Los anticoagulantes pueden aumentar el sangrado y empeorar el shock. La presión arterial, los medicamentos para la presión arterial como los metabloqueantes pueden prevenir la frecuencia cardíaca, pueden prevenir que la frecuencia cardíaca suba para compensar el shock. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria es un examen más detallado y completo del paciente que se utiliza para descubrir lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante la evaluación primaria. La evaluación secundaria comienza repitiendo la evaluación primaria seguido de una evaluación enfocada. En algunos casos, como un paciente gravemente herido o un tiempo de transporte corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Y su paciente es un paciente con un traumatismo significativo, un mecanismo de lesión o lesiones múltiples. Si el paciente le da una mala respuesta inicial, la impresión general, o si encontraste problemas en la evaluación primaria, realizar una evaluación secundaria de todo el cuerpo. Si su paciente tiene problemas médicos pero no responde, o si se observaron problemas en la evaluación primaria, realizar una evaluación secundaria de todo el cuerpo. Estas evaluaciones deben realizarse de forma rápida pero exhaustiva para garantizar que no se pase por alto ningún problema significativo o potencialmente mortal, ni retrase la atención necesaria. Si su paciente tiene una enfermedad simple, el mecanismo de lesión como una torcedura de tobillo, una lesión simple, centre su examen en la zona afectada, ya sea que examine todo el cuerpo o una zona específica. Si se detecta un problema potencialmente mortal, trátelo de inmediato. Cuando el tiempo lo permita y la condición del paciente sea estable, realice un examen exhaustivo del paciente que incluya la evaluación neurológica completa. Obtenga un conjunto completo de línea basado en los signos vitales. Si la condición del paciente es inestable o podría volverse inestable, reevalúe los signos vitales cada 5 minutos. Si el paciente está en condición estable, reevalúe los signos vitales cada 10 a 15 minutos. La línea base de los signos vitales te ayudará a seguir las tendencias de los cambios en su paciente. Además de la evaluación práctica, utilice dispositivos de monitoreo para cuantificar la condición del paciente, la oxigenación y el estado circulatorio. Utilice una técnica no invasiva para monitorear la presión arterial y un oxímetro de pulso para evaluar la efectividad de la oxigenación. Se recomienda que evalúe al paciente la presión arterial con un esfigmomanómetro de presión arterial de manguita. El cosito que te ponen aquí. Y el estetoscopio. Pues que aquí dice esfigmomanómetro, que en inglés es el esfigmomanómetro. Todo lo que termina en meter son cosas que ayudan para medir algo. Todo lo que termina en meter. Y el estetoscopio manualmente. Antes de utilizar un dispositivo
no invasivo de la presión arterial, monitoree para establecer una línea base de presión arterial y determinar la precisión de la técnica no invasiva en el monitor de la presión arterial. La revaloración, reevaluar al paciente con signos vitales, las intervenciones, la queja principal, el estado mental, de determinar qué intervenciones son necesarias para su paciente según los hallazgos de la evaluación. Concéntrese en apoyar el sistema cardiovascular. Trate el shock de forma temprana y agresiva. Proporcione oxígeno y mantener al paciente caliente, muy importante. Y esto es ya lo último del shock, ya se termina. Pero vamos a darle. Dice: atención médica de emergencia para shock. Debes comenzar el tratamiento inmediato para shock tan pronto como se dé cuenta de que la afección puede existir, como con cualquier tipo de atención al paciente. Debe comenzar siguiendo las precauciones estándar, o sea, el PPE, los guantes, la máscara, gafas o todo lo que sea necesario para evitar contaminarse. Okay. Controle cualquier hemorragia externa evidente. Coloque apósitos secos y estériles sobre las zonas de sangrado y asegúrelos con vendajes. Si la presión directa no da resultado rápidamente, para controlar el sangrado de una extremidad, aplicar un torniquete proximal al sitio del sangrado. Mira que estaba viendo un video que si una persona tiene, por ejemplo, una herida de bala en el abdomen, hay una técnica que nos enseñaron en la academia, que decía que, por ejemplo, si tiene una herida de bala en el brazo, y sea que ese sea perforante o no, ¿sí? Que perfore el brazo de la bala, perdón. Uh-huh. Entonces, si de pura casualidad tú en el brazo, tú puedes rellenar el hueco con apósitos para que se detenga el sangrado. Pero en el video que yo vi decía que en el abdomen no es bueno poner ese tipo de apósitos. ¿Por qué? Porque el abdomen es hueco. Entonces tú puedes rellenar y tú nunca vas a parar de rellenar. Entonces, para esos casos en los que hay heridas de bala en el abdomen, siempre tienes que poner algo que una vez sacas y tape y ya. Pero no seguir rellenando, que si de pura, que es que ahí nosotros de hecho compramos de esos cosas para las heridas de bala, que tú los puedes poner en el abdomen y va a detener el sangrado externo, o sea la parte externa, pero igual hay que correr con el paciente. Pero cuando son heridas de bala, sí, tú lo puedes rellenar y tapar y poner un apósito, vendar y poner el torniquete aquí en la parte. Ahí. Había una confusión aquí, como le decía que aquí dice: para controlar el sangrado de una extremidad, aplique el torniquete proximal al sitio del sangrado. O sea, no voy a decir la palabra, pero es un ejemplo. Decía que si entonces el área de bala está aquí, entonces aquí en el libro dice que tiene que ser próximo a la herida, o sea, lo más cercano a la herida. Pero entonces decían proximal, una próxima es distal y otra es proximal. Entonces, proximal que es próximo a la herida. No. ¿Cómo que no? Entonces, Próximo al cuerpo. Próximo al cuerpo. Bueno, porque había una confusión cuando estábamos en la academia y ellos, no, te voy a decir, porque decían que si el herida de bala, por ejemplo, es aquí en el brazo, tenía que poner 4 dedos, por ejemplo, por encima de la herida y hacer el torniquete acá. ¿Sí? No, ponle cuidado. Eso nos decían que parecía para esta parte. Entonces ellos nos decían, tú no vas a poner el torniquete ahí donde está la herida. No. Tú lo pones 4 dedos por encima de la herida. Pero hay una vaina que ellos nos decían que era high and tight, o sea, alto y apretado. Entonces tú ponías entonces había una confusión dentro de esos términos, porque decía que tú pones a 4 dedos o a 1 pulgada de la herida. ¿Una pulgada? Perdón, a 2 pulgadas de la herida. ¿Sí?
Pero entonces decían, tú no vas a poner un torniquete aquí en el codo, porque no va a funcionar. Y mucho menos aquí encima del codo, porque también no va a ser efectivo. Por eso siempre decían high and tight. Entonces por eso siempre tienen que poner los torniquetes en la parte más alta, próxima al cuerpo, o si fuese en una pierna, próxima al cuerpo, o en su caso, próximo aquí a la parte bien alta de la pierna, ya sea en cualquier parte de la pierna, pero que el torniquete fuera en la parte alta de la pierna, high and tight. ¿Y eso es para todos los casos o unas? No, cuando son en extremidades, heridas en extremidades y hay un sangrado abundante. Sí, y hay un sangrado High and tight. High and tight, sí. Pero entonces había una confusión, yo creo que lo hice más adelante, o es en otro que es en el capítulo, mira, aquí es en el capítulo 26, y decían que decía así, que es a 2 centímetros, a 2 pulgadas o 4 dedos por encima de la herida. Entonces pues no tenía sentido, porque si por alguna razón tú sueltas el torniquete, toda la presión de la sangre va a bajar, ¿sí? Mientras que cuando tú lo pones aquí, ya haces el tratamiento en esta zona y cubres y haces todo, ya pues de hecho por eso es que se le pone 1 hora al torniquete, a qué horas lo pusiste, y tienes que soltarlo gradualmente para que la zona no se quede sin sangre tampoco. Entonces So 1 hour is the max. ajá, y tú lo sueltas un poco para que haya un relleno capilar y vuelva y sellas. Really? Por eso es importante colocarle la hora en el torniquete. Una lagaña. Parece sangre. Papi, Señora. entonces, para mí, en lo que yo sé de las arterias, pues yo imagino, es mucho más difícil para parar esa arteria en vez de eso que es un poco más pequeño. Pero yo me he puesto... ¿Por qué es así? Ellos nos decían ¿Sí me así y sí entiendes? funcionan, porque nosotros estábamos ahí en el aula y ellos decían tiro en la pierna, shoot in the leg. Entonces tenían que ponerse el torniquete rápido en la pierna. Y era para que nosotros estuviéramos, o tiro en el brazo. Entonces tenía que ponerse el torniquete así rápido. Y ellos nos evaluaban como la efectividad del torniquete que nos pusiéramos. Entonces, cuando tú te pones un torniquete, yo no lo voy a hacer contigo embarazada, pero cuando, sí, no, yo no se lo tenía que poner a sí mismo. Ah, tú mismo. Ajá, entonces tú tenías el torniquete listo para ponértelo en la pierna o en el brazo. Entonces cuando tú te pones el torniquete, por ejemplo, aquí en el brazo, y tú quieres mover el músculo, a ti te duele el músculo. Te duele porque tú cuando haces... No puedes. No, exacto, porque que hay una tensión en la parte de aquí del músculo, Okay. y duele cuando tú mueves, entonces tú tratas de no mover el brazo. Ya cuando te decían a ti, ya te lo puedes quitar, y tú te lo quitas y ya puedes mover el brazo. But does you feel pins and needles? No en el momento, sino que tú cuando lo aprietas duro, él ya recuerda que cuando la sangre viene, la sangre de la vena viene, ya tú, cuando el llenado capil, entonces ya después de un tiempo sí, pero tampoco durábamos mucho tiempo con el torniquete puesto, pero lo importante era que quedara high and tight, really, really tight. Sí, realmente esas lesiones son muy interesantes. Bueno, entonces siguiendo. Se describe con más detalle el uso de torniquetes. Mira, ¿sí es? El uso de torniquetes en el capítulo 26, sangrado. Asegúrese de que el paciente tenga la boca abierta y las vías respiratorias. Mantenga la estabilización en línea si es necesario y controlar la respiración y las pulsaciones. Si la presión directa no controla rápidamente el sangrado de una extremidad, puede utilizar un torniquete y debe aplicarlo proximal al sitio del sangrado. ¿Qué significa? Proximal es cercano al cuerpo. Pero proximal al sitio De la herida. ¿Qué significa? Cerca a la herida.
próximo. Proximal. Meaning, Pero todo esto es proximal y esto es distal. correct. Ajá. So what do they mean by that? Proximal al cuerpo. Pero es que ahí es específico porque ahí dice que es. Por eso te decía que había como una. Porque el sangrado de una extremidad puede utilizar un torniquete, debe ser proximal al sitio del sangrado. Versus distal, where would you put it distal? Pero si me pone distal, esto pues si es distal, lo mismo te lo digo, si la herida es aquí distal, es hacia afuera. Okay. Y si es próxima, es próximo al centro, Correct. en este caso al tronco. Pero es que es confuso porque dice que es próximo al sitio del sangrado. Right. And what would that be? Si la herida es aquí, entonces por eso te digo que es próximo es cercano, o sea, no va a ser distanciado, sino próximo, acá. Pero ¿No? ¿O para ti tú qué entiendes? well, all I know is that it has to be. It's two places. Of course, if you put the tourniquet here, eso no va a ayudar nada. Ajá. Okay? Eso no va a ayudar para quitar, para parar. Detener el sangrado. Sí. Entonces, próximo es preciso porque tú tienes que poner en un área acá o que es próximo hasta el medio. So it's talking about this side or that side. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. Por eso es que es confuso. Por eso te digo que no. ¿No? Porque como así que próximo a la herida. Esto es próximo. Pero si es próximo al área, entonces más bien debería ser más específico, es decir, high than tie, lo que te digo. ¿Por qué no? Próximo está hablando de cuál lado. Próximo a la herida. Si la herida es aquí, te dicen próximo. Mira, si mi herida es aquí en este punto y tú me dices si es próximo a la herida, ¿tú dónde la pondrías? Próximo a la herida. A la herida. Meaning, como que cuando tú estás hablando de cuerpo, en relación con el cuerpo y herida, cuando tú hablas próxima, A la herida. obviamente, sí, pero cuando tú hablas de relación de los dos, tú estás hablando de las dos áreas. Toca que ser próxima o distal. Entonces, para ser específica dónde, tú dices próximo porque próximo significa arriba de la herida, Ujú, right? Tú no vas a decir que distal porque de eso no ayuda nada, ujú. right? Entonces, por eso yo no estoy diciendo que es cerca de la herida, no. Que próximo es toda esa área que es próximo de la herida, ¿sí? Toda esa área es próximo de la herida, para mí. Entonces yo no estoy hablando de cerca de la herida. Es que de hecho, ¿Sí me entiendes? sí, cuando lleguemos al capítulo 26, que es el de tourniquets, va a ser más específico. Por ejemplo, si eso es el cuerpo, tu cuerpo, digamos que esos son brazos, porque literal son brazos, ¿no? Y eso es el cuerpo. Si yo tengo herida por acá, mira, si tu herida acá, próximo a la herida va a estar acá. Right? Porque esto es distal. Correcto. Entonces, yo no voy a estar cerca de la herida, no, solamente que es el espacio arriba de la herida. ¿Sí? Bueno, controlar, calmar y tranquilizar al paciente manteniéndolo en su lugar, en una posición supina. Nunca permita que los pacientes coman o beban antes de ser evaluados por un médico. Aplique restricción del movimiento espinal si existe preocupación de lesiones en el cuello o la espalda. No retrase el traslado para aplicar férulas individuales en el campo cuando esté presente el shock. ¿Qué es eso? No retrase el traslado del paciente para aplicar férulas individuales, o sea, férulas por fracturas. ¿Férulas es fracturas? No, férulas es la inmovilización, es una cosa que te pones aquí para inmovilizar. Bueno. O sea, no vamos a mover al paciente, porque necesitamos entablillarlo primero. No, que es lo más importante, mover al paciente ya, trasladarlo ya al hospital. De eso habla.
La inmovilización minimiza el dolor, el sangrado y las molestias que pueden agravar el shock. También evita que los extremos de los huesos rotos dañen aún más el tejido blando adyacente. Recuerde que lo inadecuado, la inadecuada ventilación puede ser un factor importante en el desarrollo del shock. Proporcione siempre oxígeno, ayudar con las ventilaciones y utilizar las vías respiratorias. Controle los accesorios según sean los músculos accesorios, supongo que debe referirse, según sea necesario, y continúe monitoreando la respiración del paciente. O controle los accesorios, me imagino que por ejemplo el BBM. Para evitar la pérdida de calor corporal, coloque mantas debajo y encima del paciente. No utilice fuentes de calor externas como bolsas de agua caliente o almohadillas térmicas, ya que pueden dañar al paciente en shock al provocar vasodilatación y disminuir la presión arterial. Aún más, puede disminuir la presión arterial. Wow. Transportar al paciente y tratar lesiones adicionales en el campo. Considere el ILS si es posible. Reunirse y considerar el transporte aeromédico, o sea, por helicóptero. Registrar con precisión la historia del paciente y los signos vitales aproximadamente cada 5 minutos durante el tratamiento y el traslado. Es fundamental trasladar a los pacientes con trauma a urgencias lo más rápido posible para su tratamiento definitivo. El periodo es crucial para la reanimación y el tratamiento temprano en los pacientes con trauma grave se conoce a menudo como el periodo dorado. Nuevamente, el periodo crucial para la reanimación y el tratamiento temprano de los pacientes con trauma grave se conoce a menudo como el periodo dorado. Este concepto subraya la importancia de la evaluación, estabilización y traslado rápidos. El objetivo de los servicios médicos de urgencia es limitar el tiempo de permanencia en el lugar de los hechos hasta que se inicie el traslado al hospital, a 10 minutos o menos. Recuerde hablar con calma y tranquilidad al paciente. Considere durante la evaluación, la atención y el traslado. El cuadro siguiente enumera las medidas generales de apoyo para los principales tipos de shock. No todas las medidas se utilizan, este cuadro está grandísimo, se utilizan para cada tipo de shock. Está grande. Entonces, tratamiento de shock cardiogénico. El paciente que está en shock como resultado de un ataque al corazón simplemente no puede generar la contracción necesaria para bombear sangre a través del sistema circulatorio. Palabras de sabiduría. No tenga en cuenta que la enfermedad pulmonar crónica se agrava tras el shock cardiogénico. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad del corazón, flujo de oxigenación sanguínea que pasa por los pulmones se ve afectado debido a que se acumula líquido en los pulmones. Este paciente a menudo puede respirar mejor en una posición sentada o semisentada, o sea, Fowler, semi-Fowler, y puede que te lo diga. Por lo general, los pacientes en shock cardiogénico no tienen una lesión, pero pueden tener dolor en el pecho. Un paciente así puede haber tomado nitroglicerina antes de su llegada y es posible que desee tomar una más. El paciente en shock cardiogénico no debería recibir nitroglicerina. Por definición son hipotensores. Además, bajo la presión arterial, otros signos incluyen una débil o irregular pulsación, cianosis sobre los labios y debajo de las uñas, ansiedad y náuseas. El tratamiento de shock cardiogénico debe comenzar colocando al paciente en la posición en que la respiración es más fácil a medida que se administra un flujo de alto oxígeno. Esté preparado para ayudar con las ventilaciones según sea necesario y tenga un aspirador cerca en caso de vómitos. Y se debe trasladar al paciente inmediatamente a urgencias. Si el ILS aún no está en la escena, considere un encuentro en camino al hospital si está disponible. Verifique con frecuencia si hay pulsaciones en un paciente que no responden para identificar tempranamente si
si necesita un RCP o un DEE, AED, y que sean necesarios. El tratamiento, inteligencia callejera, proporcione tranquilidad y seguridad a un paciente que ha tenido una sospecha del ataque al corazón. El tratamiento de shock obstructivo. Como se mencionó anteriormente, dos de los ejemplos más comunes de shock obstructivo son el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. El creciente gasto cardíaco debería ser prioridad en el tratamiento, tratando el taponamiento cardíaco. La precarga debe aumentarse porque aumenta la presión al pericardio. Está apretado, y porque el pericardio está apretado al corazón y aplica alto flujo de oxígeno. El único tratamiento definitivo para el taponamiento cardíaco es una cirugía. El pericardio de la pericardiocentesis implica penetrar el pericardio con una aguja para extraer la sangre que acumula en el saco pericárdico. ¿Te imaginas? O sea, es trasladar al paciente ya o ya. Este procedimiento requiere una técnica avanzada y rara vez se realiza en el campo. Para tratar un neumotórax a tensión, administrar alto flujo de oxígeno a través de una mascarilla de rebreathing, se dice, rebreathing mask. Una mascarilla pues aquí dice mascarilla de antirrespiración, pero realmente pues tú no, pues como así, cuando tú dices antirrespiración, ya pues, para prevenir la hipoxia. Por lo general la única acción que puede prevenir la muerte eventual de un neumotórax a tensión es la descompensación del lado lesionado del pecho. Wow, aliviando la presión en el pecho y permitiendo que el corazón se expanda. Bacano, eso me era, de una otra manera me hubiera gustado practicar. Permitiendo que el corazón pueda expandirse completamente de nuevo. La descompensación torácica es la habilidad del ILS. Pregunta por la asistencia del ILS temprana en la llamada si está disponible. Sin embargo, no demore el transporte esperando la llegada del ILS. El tratamiento del shock séptico. El tratamiento adecuado del shock séptico requiere una gestión hospitalaria compleja, incluida la administración rápida de antibióticos. Si sospecha que un paciente tiene un shock séptico, utiliza el método hospitalaria compleja, incluye la administración rápida de antibióticos. Si sospecha que un paciente tiene un choque séptico, utilice el método apropiado y las precauciones estándar. Transportar lo más pronto posible administrando dosis de alto flujo. Oxígeno durante el transporte. Puede ser necesario el soporte ventilatorio para mantener una ventilación adecuada. El volumen corriente, use mantas para conservar el calor corporal. La sepsis se ha convertido en una enfermedad cada vez más común. Algunos hospitales han establecido equipos especializados en sepsis que, tras ser notificados, atenderán al paciente en el servicio de urgencias. Los equipos de sepsis tienen protocolos que reducen el tiempo empleado en identificación del agente infeccioso e inicio del tratamiento adecuado, disminuyendo así la mortalidad por shock séptico. Los servicios médicos de emergencias, las agencias pueden tener protocolos de sepsis en que los técnicos de emergencias médicas alertan al hospital sobre la posibilidad de sepsis al emitir su informe por radio. Familiarícese con los protocolos locales para alertar las notificaciones de sepsis. El tratamiento de shock, neurogénico. El choque que acompaña a la médula espinal. La mejor manera de tratar una lesión es mediante una combinación de todas las medidas de apoyo conocidas. El tratamiento de emergencia debe ser dirigido a obtener y mantener una condición adecuada de las vías respiratorias, proporcionando estabilización espinal, ayudando en caso de respiración inadecuada según sea necesario, conservando el calor corporal y asegurando la circulación más efectiva posible.
Un paciente con shock neurogénico por lo general no pierde sangre, sin embargo la capacidad de los vasos sanguíneos se ha vuelto significativamente mayor que el volumen de sangre disponible dentro de ellos. El suplemento de oxígeno aumentará la concentración de oxígeno en la sangre. Si la respiración es débil o inadecuada, asista a la ventilación, dado que la lesión puede haber afectado el control normal de la temperatura corporal. Mantenga al paciente lo más abrigado posible con mantas. Traslada al paciente de inmediato a un centro especializado en lesiones de columna. ¿Hay? Sí. ¿En Atlanta? Sí. Un centro especializado en lesiones de columna? ¿O es el de trauma? El que queda en el Pues centro. yo imaginé que es de trauma, pero tú sabes que Keystone es el top. ¿De trauma? Sí. Vea pues. El tratamiento de choque anafiláctico es el más efectivo tratamiento en las emergencias de una enfermedad aguda, y la grave reacción alérgica es administrar epinefrina. A menudo la inyección intramuscular. Para obtener más información sobre emergencias, atención a las reacciones alérgicas, ve el capítulo 21, alergia y anafilaxia. Un paciente que es consciente de tener una sensibilidad específica puede llevar un kit que contenga epinefrina. Si no puede inyectarse el medicamento, es posible que tengas que hacerlo si el protocolo local lo permite. Algunos técnicos en emergencias médicas, las ambulancias dotadas de personal, llevan medicamentos precargados con inyecciones de epinefrina. En las ambulancias administradas durante la anafia. Si los signos y síntomas del paciente reaparecen o su estado deteriora, consulte control médico para la autorización de administrar una inyección repetida si está disponible. Entonces aquí muestran un EpiPen y un anti-AVQ. No sé, aquí lo muestra, solamente dice que oficina de estadísticas laborales, ambulancias o pacientes pueden tener autoinyectores. Este es un EpiPen y este es un anti-AVQ. AVQ. Un AVQ. AVQ. No sé qué es. Supongo que Entonces, eso debe ser para el tratamiento de la anafilaxia. Ah, ok. Un paciente con anafilaxia requiere transporte inmediato a urgencias después de la administración del medicamento y epinefrina del autoinyector. Adicionalmente, la atención incluye el alto flujo de oxígeno, ayudar a la ventilación con un dispositivo de bolsa de mascarilla si es necesario. Si es posible, intente determinar qué agente causó la reacción, por ejemplo, medicamento, picadura de insecto o un alimento, y cómo se recibió, por ejemplo, por vía oral, por inhalación o por inyección. La gravedad de las reacciones alérgicas puede variar mucho, con síntomas que van desde la aplicación leve hasta la aplicación profunda. El coma y muerte rápida. No tenga en cuenta que una reacción leve puede empeorar repentinamente o con el tiempo debido al compromiso potencial de las vías respiratorias. Considere solicitar ILS y tenga una copia de seguridad si está disponible. Tratamiento de shock psicogénico. Y aquí con esto quedan tres tipos de shock. Ya voy a acabar. Ok, entonces, ¿quieres que acabemos? ¿En la casa? Sí, está bien, ¿por qué no? Sí, seguro. Porque vamos, no, por el contrario. Porque si está haciendo, yo no tengo frío, pues porque a mí me gusta. No, tú sabes que a mí me gusta el frío. Paciente con shock hipovolémico. Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Tú tienes frío? Mucho frío. O sea, tú estás tienes una poca hipoperfusión en los tejidos. ¿Sí? Pues. Qué bien, no, claro. Dejamos para la próxima.